Bien, el tema que vamos a ver hoy se denomina circuitos RC, ¿no? Bueno, un circuito RC eh, se compone, como su nombre dice, ¿no? Por resistencias y por capacitores alimentados por una fuente, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un circuito más o menos que mixto, en este caso ya con resistencias y capacitores, en el cual tenemos que considerar dos situaciones, ¿ya? A ver, tal vez un poquito acá. Mm, ya. Bien, vamos a ver circuitos RC, ¿no? Circuitos RC. En este caso, como les decía, un circuito RC está compuesto por una fuente, ¿no es cierto?, de alimentación, resistencias y capacitores, ¿no? En este caso, una resistencia R, una fuente de tensión B, y nos falta acá un capacitor, ¿no? C. En este caso, generalmente estos circuitos, o bueno, cuando trabajamos con circuitos en RC, con resistencia y capacitores, existen dos estados, ¿no es cierto?, para los circuitos. En este caso podemos mencionar el estado transitorio, ¿no es cierto? Estado transitorio o en régimen transitorio, y el estado estacionario, ¿no? El estado estacionario. Bien, existen dos estados, el estado transitorio y el estado estacionario. ¿A qué se denomina estado transitorio? Bueno, el estado transitorio, bueno, esto lo van a ver más que todo en el siguiente curso, Física 3, pero el estado transitorio se refiere a la respuesta del circuito eléctrico que se extingue en el tiempo, ¿ya? Es decir, que los fenómenos que se generan en el circuito van a ocurrir por un tiempo determinado, ¿no es cierto? ¿Qué es un estado estacionario? Bueno, un estado estacionario se refiere a la respuesta que permanece constante, ¿no es cierto? En este caso, el régimen transitorio es en un instante de tiempo, o bueno, los fenómenos ocurren en un estado de tiempo. Y el estado estacionario es cuando bueno, los fenómenos eléctricos eh, permanecen constantes, ¿no? A lo largo del tiempo. En este caso, para nuestro curso, ya lo que vamos a considerar nosotros más que todo es el estado estacionario, ¿ya? Cuando generalmente las respuestas o los fenómenos eléctricos que ocurran en nuestro circuito se mantengan constantes durante el tiempo, ¿ya? Entonces hay que considerar una situación bien importante cuando trabajamos en régimen estacionario, que es la siguiente, ¿no es cierto? Me voy a volver a dibujar mi circuitito, ¿ya? El cual tenemos una resistencia, por ejemplo, un capacitor, aquí tenemos otra resistencia, ¿no es cierto? R1, el capacitor R2, ¿no? En este caso, cuando trabajamos en régimen estacionario, los capacitores ya se consideran como un circuito abierto, es decir, que estos capacitores a lo largo del tiempo o cuando se carguen totalmente, ¿no es cierto? El circuito se me va a abrir. ¿Y cómo va a quedar finalmente mi circuito? Va a quedar de esta forma, ¿ya? Tengo mis dos resistencias, solo que acá ya está, se considera como un circuito abierto, ¿no? Entonces, en primera instancia va a circular corriente, ¿ya? Una corriente I, ¿ya? Y a lo largo, bueno, cuando transcurra mucho tiempo, mi capacitor se va a cargar completamente. Luego, al estar cargado, se me va a abrir mi circuito o se va a considerar como un circuito abierto. En ese caso, la corriente ya no circularía, ¿no es cierto? Esta corriente ya no circularía por mi circuito porque ya hay como una abertura. Y habíamos dicho en nuestra anterior clase, para que haya la circulación de corriente, tiene que ser un circuito cerrado, ¿no es cierto? Entonces, por este circuito ya no circula mi corriente, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, eso sería un poquito de teoría, ¿no? De respecto a los circuitos en RC. Y vamos a resolver los ejercicios para que se comprenda de mejor forma. Y van a ver que es bien facilito esta parte, ¿ya? En este caso, fíjense, ¿qué me dice este ejercicio? Supongo que en la figura el interruptor ha estado cerrado durante un tiempo suficientemente largo para que el capacitor se cargue por completo.
Determine, inciso A, la corriente en estado estacionario de cada resistor, ¿no? Y B, la carga Q del capacitor. En este caso, fíjense, este es mi circuito. Y me dice que yo voy a cerrar este switch, ¿no? Lo cierro y ya va a empezar a circular corriente, ¿no? Ya tengo un circuito cerrado, entonces ya va a empezar a circular corriente. En este caso, me dice que el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo, ¿no? O un tiempo suficiente para que el capacitor se cargue, ¿no? En ese caso, ¿qué significa? Significa que este capacitor ya lo voy a considerar como un circuito abierto. Y incluso nos vamos a redibujar este circuitito, ¿ya? Tenemos nuestra fuente de tensión, el switch ya está cerrado, tengo mi resistencia, tengo mi otra resistencia. Y acá en este caso ya está abierto, ¿no? Listo. Tengo este de 12 kiloohmios, este es de 15 y este es de 3, ¿no? Y mi fuente de 9 voltios. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me está pidiendo el problema? En primer lugar, me está pidiendo la corriente en estado estacionario, ¿no? Es decir, cuando ya mi capacitor está totalmente cargado, ya lo considero como circuito abierto, me está pidiendo la corriente en todas las resistencias. Y un inciso B me está pidiendo la carga del capacitor, ¿no? Cuando esté completamente cargado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya le hemos considerado un circuito abierto al capacitor. Acá va a haber una corriente, ¿no es cierto? Y aquí incluso podemos decir que hay una corriente que circula, pero esta corriente al ser un circuito, o al estar circulando por un circuito abierto, esta corriente es directamente cero, ¿no ve? Pero acá en esta primera mallita sí está circulando una corriente porque ya es un circuito cerrado. En esta segunda malla no, porque ya tengo un circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense, aquí está facilito. Como es un circuito abierto, me olvido de toda esta parte del circuito, solo considero mi primera mallita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo aplicar la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. ¿Qué me decía la ley de Ohm? Me decía que el voltaje es igual a corriente por resistencia. No, en este caso, si quiero hallar la corriente que está circulando por esa mallita o por ese circuito, va a ser igual a la tensión dividida entre la resistencia, ¿no es cierto? Y ahora algo bien interesante que está pasando acá es lo siguiente, que esta resistencia de 12 kiloohmios y esta resistencia de 15 kiloohmios, ¿cómo estarán? ¿Estarán en serie o estarán en paralelo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? Serie. Serie. Están en serie, ¿no? Están en serie, entonces directamente va a ser una sumita en la cual voy a tener lo siguiente. Tengo mi fuente de tensión de 9 voltios y tengo mi resistencia equivalente, que en este caso sería 12 más 15, ¿no? Sería 27 por 10 a la 3, porque son kilómetros, ¿no? ¿Cuánto da mi corriente en este caso? ¿Cuánto dará? ¿Cuánto da 9 dividido entre 27 por 10 a la 3? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 3,3 por 10 a la menos 4. 3,3 por 10 a la menos 4. Y si lo quiero hacer en mili, ¿cuánto sería? Miliamperios. ¿Cuánto sería? Notación científica, muchachos. ¿Cuánto es? Ya me he dicho, ¿cuánto? 3,33 por 10 a la menos 4. Si lo quiero volver por 10 a la menos 3, ¿cuánto sería? ¿Hacia qué lado recorro la coma? Muchachos. 0,33 Ya. miliamperios.
0,33 miliamperios, ¿no? Listo, así no me podían decir. Ya. En este caso ya tengo mi corriente, ¿no? Tengo mi corriente I en este caso. Con esta corriente ya puedo decir, ¿no? ¿Qué corriente está circulando por cada resistencia? En este caso, la corriente en la resistencia de 12 kiloohmios, aquí es igual. La corriente I nomás, ¿no? 0,33 miliamperios. La corriente que está pasando por la resistencia de 15 kiloohmios, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? La corriente que está pasando por la resistencia de 15 kiloohmios. Igual, ¿no? 0,33 miliamperios, porque están en serie. Sabemos que la corriente en un circuito serie es lo mismo. Y la corriente que está pasando por la resistencia de 3 kiloohmios va a ser igual a 0, ¿no? Porque es un circuito abierto. Listo, ya tengo mis corrientes. Me pedía hallar incluso también la carga, ¿no es cierto? Que tenía mi capacitor. Entonces, para hallar la carga eléctrica del capacitor, necesitamos conocer el voltaje del capacitor, ¿no? Porque nosotros sabemos, ¿alguien se acuerda cómo se define la capacitancia? ¿Cómo se define capacitancia? Carga sobre voltaje, ¿no? Entonces, tengo mi capacitancia, 10 microfaradios. Necesito hallar la carga Q. Me falta el voltaje. Entonces, yo necesito hallar el voltaje que tiene el capacitor. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff nomás, bien facilito, en la cual vamos a hallar el voltaje en la resistencia de 15 kiloohmios, ¿ya? Vamos a hallar el voltaje en la resistencia de 15 kiloohmios. Entonces, está facilito, ¿no ve? Está facilito, incluso aquí podemos decir, hallamos el voltaje en la resistencia de 15 kiloohmios, ¿no? En este caso tengo corriente, tengo resistencia, puedo hallar rápidamente mi voltaje, ¿no? Voltaje en 15 kiloohmios va a ser igual a I por R, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto es mi corriente? 0,33 por 10 a la menos 3. Por mi resistencia. Resistencia es 15, ¿no? 15 por 10 a la 3. Ya, esto con esto se me elimina. ¿Cuánto es mi voltaje entonces? ¿Cuánto es mi caída de tensión en esa resistencia? 4,95 voltios. Mm, ya 5, digamos. Redondeando, ¿no? Entonces, digamos que tengo 5 voltios. Listo, ya tengo mi voltaje o mi caída de tensión en la resistencia de 15 kiloohmios, ¿no? Que era, ¿cuánto? 5, ¿no? 5 voltios. Ya. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para aplicar Kirchhoff en mi otra mallita, ¿ya? Pero en ese caso ya voy a considerar, bueno, en este caso estoy considerando, bueno, estoy hallando la caída de tensión en la resistencia de 15 kiloohmios, ¿ya? Para aplicar Kirchhoff en mi otra mallita. Entonces, me dibujaré mi otra mallita donde está el capacitor. Voy a tener esto, ¿no? Tengo mi resistencia, tengo mi capacitor, tengo mi otra resistencia, ¿no? Aquí es la de 15 kiloohmios y aquí es de 10 microfaradios y aquí es de, ¿cuánto? 3, ¿no? 3 kiloohmios. Listo. Ya conozco la tensión acá, ¿no? Conozco. Entonces puedo hallar por Kirchhoff, ¿no es cierto? Además, la corriente tiene este sentido, ¿no? Entonces lo polarizamos incluso esto. Sabemos que la puntita es menos y la colita es más, ¿no? Listo. Entonces, aplicando Kirchhoff, puedo decir lo siguiente, ¿no? El voltaje de la resistencia de 3 kiloohmios, ¿cuánto va a ser? Acá, la caída de tensión en esa resistencia. ¿Cuánto creen que sea, muchachos? ¿Cuánto creen que sea? El voltaje en 3 kiloohmios es cero, ¿ya? ¿Por qué va a ser cero? Porque no circula corriente, ¿no? Incluso lo podemos aplicar a nuestra ley de Ohm. Si la corriente es cero, directamente mi tensión es cero, ¿no? Entonces, no tengo tensión en esa resistencia. Entonces, puedo decir que el voltaje en 3 kiloohmios es igual a cero, ¿no? Entonces, ya tengo dos
tensiones, lo único que me falta hallar es esta tensioncita, ¿no? Y ahí es donde voy a aplicar Kirchhoff, ¿ya? Entonces acá puedo decir que aquí la tensión es 0. Kirchhoff, ¿no? ¿Por dónde quieren que comience? Ya, voy a comenzar por la resistencia de 15, ¿no ve? Entonces voy a decir que mi tensión en 15 kiloohmios. ¿Qué más? Sigo mi caminito. Más, ¿no es cierto? Más la tensión en 3 kiloohmios. ¿Qué más? Ya, esto incluso lo puedo igualar a mi tensión en el capacitor. ¿Ya? Esto directamente ya es 0, ¿no es cierto? Esto directamente ya es 0. Entonces ya puedo, ya puedo hallar directamente, ¿no? Que la tensión en la resistencia de 15 kiloohmios es igual a la tensión en el capacitor. Entonces ya tengo mi voltaje del capacitor, que es igual a 5 voltios también. Y ya puedo hallar la carga, ¿no? Con la capacitancia, que la capacitancia es carga sobre tensión, ¿no? Acá despejo mi carguita, que va a ser igual a capacitancia por tensión. Tengo el valor de la capacitancia, que es 10 microfaradios. Eso va a ser 10 por 10 a la menos 6 por el voltaje, ¿no? O la tensión en el capacitor, que es 5. Entonces ya tengo mi carguita, que va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser eso? Entonces ya está. Esa sería, ¿no es cierto?, la carga del capacitor, que es 50 microcoulombs. Listo, con eso resolvemos el problema. ¿Qué me dice este? En el circuito que se muestra en la figura, el interruptor S está cerrado en el instante T sub 0. Después de que el capacitor se carga por completo, ¿cuál es el voltaje a través de él? ¿Cuánta carga hay en él? No, nos pide lo mismo que el anterior, ¿no? Hallar la tensión en el capacitor y la carga del capacitor, ¿no? Igual, me dice que cuando el capacitor está completamente cargado, ¿no? Entonces, en ese caso estamos trabajando en el régimen estacionario y consideramos nuestro capacitor como un circuito abierto, ¿no? Entonces, nos dibujaremos nuevamente nuestro circuitito. Ya tengo mi switch cerrado, tengo mi tensión, tengo acá mi resistencia, mi otra resistencia, y acá ya es el circuito cerrado, ¿no? Acá y acá. Listo. Acá tengo 12 voltios, tengo 1 ohmio, acá tengo 9 ohmios, acá tengo 10 y acá tengo 5. Listo, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que hallar primeramente las corrientes, ¿no? Para poder hallar tensiones. Es el procedimiento similar al anterior. Tengo que aplicar Kirchhoff, tengo que aplicar todo lo que sé para poder hallar tensiones, ¿no? En nuestro capacitor. En este caso, fíjense, se me va a crear dos mallitas en este caso. Voy a tener una corriente I1 y una corriente I2, ¿no es cierto? Si trabajara en eh, régimen transitorio, acá habría tres corrientes, ¿no? I1, I2, I3, ¿no? Pero como estamos trabajando en régimen estacionario y mi capacitor circuito abierto, solo va a haber dos corrientes de malla, porque esto ya es un circuito abierto, ¿no? Es como si no hubiera nada ahí. Entonces tengo que llevar esas dos corrientes que tengo ahí. Ahí lo haremos facilito, a ver, matricial directo. ¿Cuánto voy a tener acá? 9 más 1, 10. Acá voy a tener 9, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 25. ¿Qué resistencia están compartiendo? Menos 10, ¿no? Menos 10, menos 10. Listo, aquí voy a tener mis corrientes I1, I2 y mis tensiones. Mi primera malla va a ser positivo 12, ¿no? En la segunda malla no tengo fuente de tensión, entonces 0. Aquí puedo hallar directamente mis corrientes. ¿Cuántas serán esas corrientes, muchachos? Dímelo. Listo, ya tengo mis tensiones, ¿no? Perdón, mis corrientes. En este caso, mi corriente de malla 1, 2 amperios y mi corriente de malla 2, 0,8 amperios, ¿no? En este caso, puedo trabajar para este ejercicio con dos mallas, ¿ya? Con cualquiera de los dos tiene que dar lo mismo, ya sea esta mallita, tengo que aplicar Kirchhoff, ¿no es cierto? O en esta otra mallita para poder hallar la tensión en mi capacitor, ¿no? Cualquiera de esos dos mallas sirve, pero en este caso, si quisiera hallar, por ejemplo, para la malla en celeste,
tengo que hallar la tensión en 1 ohmio y la tensión en 10 ohmios, ¿no? De la misma forma para la mallita de naranjita o rojito. Tengo que hallar la tensión en 9 ohmios y la tensión en 5 ohmios, ¿no? Entonces, haremos para todo. Al final vamos a hacer para uno nomás, pero y ustedes me lo comprueban con el otro, ¿ya? Ahí haremos tensiones. Hallamos tensiones. En este caso, comenzamos en la de 1 ohm. ¿Cuánto será eso? Tensión en 1 ohmio. Ley de Ohm, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a I por R. Listo. En esto corriente en esa resistencia. ¿Cuánto será la corriente que está pasando por esa resistencia, muchachos? Por la de 1 ohmio. ¿Cuánto es mi corriente que está pasando por esa resistencia? ¿La que hemos hecho el anterior? 2 amperes, me dice. No es 2 amperes, ¿no? ¿Cuánto es? 1,2 o sí. Ya, la resta, ¿no? La diferencia. En este caso habíamos visto que, bueno, cuando teníamos algo así, ¿no? Una resistencia, teníamos mis corrientes de malla, ¿no? Si iban en direcciones distintas, se restaban, ¿no es cierto? Había una diferencia. Y en este caso toma el sentido de mi resistencia o de la corriente mayor, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es mayor? La de 2. Entonces, esto se polariza de esta forma, menos y más, ¿no? El de 9 también va a ocurrir lo mismo, se va a polarizar de esta forma, menos más, y estos y de esta forma, ¿ya? No sé, ya les había dicho que es importante polarizar bien para poder aplicar bien nuestras leyes de Kirchhoff, ¿no? En este caso, ¿qué corriente está pasando por la resistencia de 1 ohmio? Les decía, la diferencia, ¿no es cierto?, de mis dos corrientes de malla. En este caso va a ser 2 menos 0,8. Esa es la corriente que está pasando por esa resistencia. Por la resistencia, un ohmio, ¿no? Entonces ya tengo mi tensión en esa resistencia, que va a ser igual a 1,2 por 1, 1,2 nomás, ¿no? 1,2 voltios. Listo, ya tengo esa tensión. Pasemos a la tensión en la resistencia de 9 ohmios, ¿ya? ¿Cuánto va a ser? Lo mismo, ¿no? ¿Qué corriente está pasando por esa resistencia? La misma corriente que la resistencia de 1. 2 menos 0,8 por la resistencia, en este caso ya es por 9. En este caso, ¿cuánto es la tensión en la resistencia de 9 voltios? 1,2 por 9, ¿cuánto es? 10,8. 10,8, listo, 10,8 voltios. Pasemos al siguiente. Tensión en 10. Tensión en 10, ¿qué corriente está pasando por la resistencia de 10 ohmios, muchachos? Y 2. Ya, y 2, 0,8 nomás, ¿no? Directo, listo. Por la resistencia, que es 10. Entonces, ¿cuánto es esto? Va a ser 8, ¿no? 8 voltios, listo. Tensión en 5. ¿Qué corriente está pasando por la resistencia de 5? Y 2 también. Ah, ya, 0,8 por su resistencia. ¿Cuánto es esta tensión? 0,8 por 5. 4. 4 voltios, listo. Ya tengo todas mis tensiones, ¿no? Ya lo he hecho para todo, para comparar con ustedes, ¿ya? Listo, tengo todas mis tensiones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no es cierto? Ya sea para la malla, cualquier malla, ¿no? Que les había mostrado antes. La malla de arriba o la malla de abajo. Ya, cualquiera. Les tienen que dar lo mismo. ¿Con cuál quieren hacer? Con la más difícil, la Oxy. Los dos son lo mismo. La primera. Ya, la de arriba. Haremos con la de arriba. Entonces, igual, ustedes me lo hacen al que me lo haga con la de abajo y me mande fotito. Puntitos extra, ¿ya? Ya, haremos con la de arriba, hemos dicho, ¿no? Entonces, me dibujaré mi mallita de arriba. Tengo esto, ¿qué más tengo? Tengo acá esto, y aquí ya incluyo el capacitor, ¿no? En este caso, este es 1 ohmio y este es de 10 ohmios. Y mi capacitor es de 2,2 microfarads. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Se supone que por esta mallita está circulando una corriente, ¿no? Incluso ya le hemos polarizado nuestras corrientes, nuestras resistencias, ¿no? De esta forma. Menos más. Y esto también era menos más. Ahora, ¿cómo polarizo el capacitor? Ya, en sí,
Cuando, no sé si han visto los capacitores en físico, ¿ya? Hay dos tipos de capacitores, los cerámicos y los electrolíticos. En este caso, los electrolíticos ya están polarizados. Los cerámicos, cualquier polarización vale. Pero si han visto los tipo tamborcitos, los electrolíticos ya tienen su polarización. Una patita es más chiquita que la otra, ¿ya? Y la chiquita es la negativa. Entonces, ¿cómo polariza ahora este capacitor? En este caso eh, no es tanto polarizar, ¿no? Lo que hay que nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, respetar o cumplir, es que la caída de tensión en ese capacitor sea positiva, ¿ya? Siempre trataremos de buscar eso, que el voltaje en ese capacitor siempre sea positivo. En este caso, a ver, me polarizaré de esta forma, menos y más, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Ley de Kirchhoff, ¿no? En este caso, comenzaré por la resistencia de 1 ohmio. B1, ¿no es cierto? Sigo mi camino. Me encuentro con quién primero, con el más, ¿no? Más la tensión en el capacitor. Sigo mi caminito. ¿Con quién me encuentro? Con el menos de la tensión, menos tensión 10, ¿no? Y luego cierro mi circuito. Igual a 0. En este caso, a ver si yo despejo mi tensión en el capacitor, ¿a qué va a ser igual? Voltaje en 10 menos voltaje en 1, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje en 10? 8. ¿Cuánto es el voltaje en 1? 1,2. Entonces va a dar positivo, ¿no? Si lo hubiera hecho al revés, me hubiera dado un negativo. Obviamente con los mismos valores, ¿no? Entonces, esto si lo reemplazo me va a dar 8 menos 1,2. El voltaje en el capacitor, ¿cuánto va a ser? 6,8, ¿no? 6,8 voltios. Si lo hubiera hecho al revés, la polarización de mi capacitor al revés, lo único que hubiera cambiado es que me hubiera dado el mismo valor, solo que con signo negativo. ¿Ya? Así de lo más claro. Pero siempre tratamos de buscar una tensión positiva. ¿Ya? Listo. Con esto ya he respondido una pregunta, ¿no? El inciso A creo que era hallar el voltaje a través del capacitor, ¿no? Ya tengo mi voltaje. Ah, sí. Dime. ¿Por qué puso el sentido de los voltajes de la resistencia de un ohmio y de 10 ohmios en ese sentido? Por la polarización, pues, de mis corrientes. De acá, mira. Acá está. Y acá está. Bueno, eso ¿Por el lo sentido de hemos las hecho. corrientes de malla? Sí, justamente es por eso, por las corrientes de malla. Y en este caso, fíjate, en la corriente, o bueno, en la resistencia de 1 ohmio, por ejemplo, y en la resistencia de 9 ohmios, se están cruzando dos corrientes de malla, ¿no ve? Acá está mi grafiquito, ¿no ve? Se están cruzando dos corrientes de malla en ese caso. Pero la corriente que realmente está circulando por esa resistencia, como se están cruzando, va a ser la diferencia, ¿no ve? Y siempre toma el sentido del mayor. En este caso, ¿cuál es el mayor? La corriente I1. Entonces, como I1 es más grande, toma su sentido. Y lo polarizamos, ¿no? La puntita negativa y la colita positiva. ¿Ya? Si en este caso hubiera sido, ¿no? Esto lo hemos hecho el anterior, repasaremos. Si ambos coinciden, ¿no? Entonces, la corriente 1 más la corriente 2, esa es la corriente que está pasando realmente por esa resistencia, ¿me ve? ¿Y qué sentido toma? Toma el sentido, obviamente, o solamente tiene un sentido, ¿no? Hacia abajo. Si fuera al revés, ¿ya? Aquí esto y aquí esto, ¿no? Y 1 y 2. ¿Qué corriente va a circular por esta? Esta, ¿no? Solo pueden tomar un sentido, igualmente va a ser la suma. Menos, más. Es así como se polariza nuestra resistencia, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Auxi, Y gracias. por ejemplo, en esta de 10 y la de 5, ¿no? Solo está circulando la corriente de malla. Entonces, solo toma su sentido, pues, ¿no? Entonces, este y este, ¿no? Solo tiene ese sentido. Y así, de esa forma lo polarizamos, ¿no? Es así como se polariza. Listo. Entonces, tengo, ¿no es cierto?, mi voltaje en el capacitor.
tengo que hallar la carga, ¿no? La carga es igual a capacitancia, es igual a carga sobre tensión. Entonces, la carga es igual a capacitancia sobre, perdón, capacitancia por voltaje. ¿Cuánto es la capacitancia? 2,2 por 10 a la menos 6 por la tensión, que es 6,8. Entonces, ¿cuánto es mi carga? Entonces ya tengo, ¿no? Mi carguita, que es 15 microcoulombs. Entonces, de esta forma resuelvo mi ejercicio, ¿no?